Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y vamos a usar como base al mensaje que hoy tocaremos, o la instrucción y la enseñanza que hoy utilizaremos, el libro de Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 16. Hablaremos de todo el capítulo, pero siempre tomamos algunos versículos para también centrar el tema en esos versículos. Mateo 16, versículo 13 al 16. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote gracias porque nos permite, Señor, a través de esta palabra, poder, Señor, pedirte y rogarte que esta palabra, Señor, traiga una respuesta a nuestra vida, que traiga dirección, que traiga instrucción, Señor, y que podamos abrir nuestra mente y corazón para recibir de ella lo que tú tienes para nosotros. Estamos muy conscientes, Señor, que solo a través de tu palabra es como podemos crecer, madurar, entender cuál es la forma de vida cristiana que debemos seguir. Es por ello, Señor, que te pedimos que en esta hora esta palabra, Señor, pueda abrir nuestra mente y corazón a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy y usar como título esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? Es la pregunta que Jesús le hace directamente a sus discípulos en este diálogo que Él tiene con ellos. Si vemos este capítulo 16 del libro de Mateo, lo primero que aparece por allí es que los fariseos y los saduceos vienen y le piden una señal. Allí comienza el capítulo 16. En la Reina Valera aparece el título y dice: la demanda de una señal. De acuerdo a lo que leemos en estos primeros tres versículos, cuando leemos Mateo 16, 1 al 3, dice: vinieron los fariseos y también los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Poco después, mirando la Escritura, poco después que Jesús hubiera puesto un pie en las fronteras israelitas, recuerden que en los capítulos anteriores Jesús había salido de las regiones de Israel y ahora estaba entrando de nuevo. Cuando Él está entrando, una comitiva, increíblemente, una comitiva llega para recibirlo. Pero entendamos a qué venían, no con el fin de darle la bienvenida, sino para oponerse a su ministerio. Es como impedirle de alguna manera entrar. En este versículo
vemos dos grupos religiosos importantes de los tiempos de Jesús. Están los fariseos y están los saduceos. Ya explicamos quiénes eran ellos, por supuesto, en los capítulos anteriores. A pesar de sus marcadas diferencias, increíblemente, porque tenían muchas diferencias los fariseos y los saduceos, a pesar incluso también de los intereses que tenían como religiosos, estos dos grupos ahora se unen en esta ocasión solo para tentar a nuestro Señor. O sea, estaban haciendo causa común, como dice por allí, para poder ir contra el Señor. Estos hombres lo que hacen es pedirle al Señor una señal. Pero esta pregunta era hasta cierto punto ridícula. ¿Por qué? Porque más señal que las muchas que el Señor había hecho, como las sanidades de los cojos, los sordos, mudos, los ciegos, los milagros que el Señor había hecho, que había realizado, eran suficiente señal de que el Señor estaba con él. De hecho, esta no es la primera vez que sus enemigos, en este caso los fariseos y saduceos, le hacen esta petición. Ya los fariseos le habían hecho esta petición junto con los escribas en el libro de Mateo 12:38 por allí, les habían hecho ya esta petición. Estos hombres lo que trataban de hacer era negar los milagros y las señales que Jesús hacía. Y luchaban como para autoconvencerse de que Satanás estaba detrás de todas sus obras. Eso es lo que estaban tratando de hacer. Por ello entonces le pedían una señal más, por decirlo así, una señal más, pero que fuera una señal literalmente del cielo. Entonces, eso es lo que le estaban pidiendo. Es decir, un acto milagroso del cielo que confirmara que Dios estaba con él. Quizás parecida a la señal del maná que descendía en el desierto en el tiempo de Moisés, ¿no? Que ese maná respaldó a Moisés en su liderazgo y sabía todo Israel que Dios estaba con Moisés por lo que sucedía cada mañana cuando el maná caía. O cuando Josué también hizo que el sol y la luna se detuvieran. O quizás también la señal de Elías cuando descendió fuego del cielo. En fin, cualquiera de esas señales era lo que esperaban ellos. Jesús no estaba dispuesto a hacerles otra señal, específicamente a ellos no, sino solamente les dice él la del profeta Jonás. Eso lo vemos en Mateo 16, versículo 4, cuando les responde a ellos este punto. Dice, la generación mala y adúltera, dice, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Así de simple. Los fariseos y los saduceos eran personas malas porque sus intenciones eran perversas a tal punto que querían matar a Jesús. Por lo tanto, Jesús decía con mucha claridad, esta es una generación adúltera y pecadora. Se inclinaban, por supuesto, ante el pecado y la maldad, aunque quizás ya no estaban inclinándose ante ídolos. Sus corazones estaban muy alejados del Señor. Recordemos las palabras del Señor Jesús también. Este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de Dios. Siempre estaban poniendo ellos sus tradiciones humanas antes que a Dios. Les importaba más sus tradiciones que lo que Dios decía. Por esta razón el Señor se negó absolutamente a hacerles una señal más. Y la última señal sería la del profeta Jonás. Todos sabemos cuál es la señal del profeta Jonás, que estaría 3 días en el vientre de la tierra, como Jonás estuvo en el vientre del pez. Pero al tercer día él resucitaría. Ahora, él se estaba refiriendo literalmente a la resurrección, de tal forma que la única señal que les dejaría a estos hombres, no sé cómo llamarles, como Mesías, sería el hecho de que va a resucitar de los muertos. Esa es la señal que él les dejaría.
Esta era la señal inequívoca de su autoridad y el sello también de su victoria en todo lo que respecta al Mesías. Hoy en día, la resurrección de entre los muertos es el sello que divinamente, por supuesto, Jesús tiene, ya que ningún hombre o mujer de esta tierra ha sido capaz de tal obra. Es imposible. Jesús dio su vida y, como dice él mismo, la vuelvo a tomar. Esta es la realidad. Luego vemos en el pasaje, después de esto de la demanda de una señal, vemos inmediatamente el pasaje que entra en el versículo 5 al 12, por allí, cuando habla, por supuesto, de la levadura de los fariseos, de acuerdo a la Reina Valera. El versículo 5 al 7 comienza esto, diciendo: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Ese era el pensamiento de los discípulos. La levadura es una sustancia agria. Para las hermanas que están aquí, me imagino que muchas veces tienen que usarla. Se agrega a la masa del pan para leudarla, para que se leude el pan. En el Nuevo Testamento la levadura era muy conocida por sus características de expandir la masa del pan. Por eso la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 9 dice la frase: un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura fue usada frecuentemente de manera alegórica. Jesús lo que estaba haciendo era comparar los efectos de la expansión que la levadura tiene en la masa del pan con los efectos dañinos que la mala doctrina de los fariseos, lamentablemente, y también la mala doctrina de los saduceos, tenía en la vida de las personas. O sea, podemos decir que es muy parecido a un cáncer que crece y se extiende afectando a todos los órganos del cuerpo. A eso se refería el Señor Jesús. Luego vemos en los versículos 8 al 12, en el libro de Mateo, y dice: y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, dice, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, los discípulos pensaban dentro de sí: esto dice porque no trajimos pan, tal como lo dice el versículo. Sin embargo, Jesús conoció sus pensamientos e inmediatamente les recrimina su falta de capacidad, primero para entender los misterios de Dios, y al mismo tiempo les atribuye la falta de fe. Este es un problema que muchos cristianos tenemos. Y digo tenemos para que nadie se sienta ofendido, porque muchas veces nos falta la capacidad para entender los misterios de Dios y también la poca fe que tenemos. Para poder comprender las verdades de Dios es clave tener fe, es muy importante tener fe. Tener un corazón incluso sencillo que permita que el Espíritu Santo lo moldee, lo guíe, lo dirija, lo instruya para que pueda realmente entender los misterios de Dios. Además de eso, es importantísimo fortalecer nuestra fe a través de las experiencias, de las vivencias mismas, de todo lo que hemos vivido en el pasado, donde Dios ha obrado a favor de nuestra vida. Porque creo que todos hemos tenido experiencias en donde Dios ha obrado y nosotros nos hemos dado cuenta que solo Dios ha podido hacerlo, porque no hay ninguna otra manera de que aquello se hubiera solucionado, o no hay ninguna otra manera de que aquello hubiera ocurrido si no hubiera sido por la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Ahora,
Si el problema era que solo no tenían pan, nuestro Señor le pregunta, ¿por qué no confiar entonces en la providencia de Dios? Si ya anteriormente el mismo Señor había hecho milagros sorprendentes de multiplicación en 2 ocasiones. Recordemos la multiplicación de los 5,000 y él mismo les recuerda la multiplicación de los 4,000. Entonces dice, o sea, ¿por qué se preocupan si no trajeron pan? ¿Qué problema hay? Multiplicamos de nuevo, como está diciendo el Señor. Entonces, lo mismo nos está diciendo a nosotros, que no debemos preocuparnos por lo que estamos enfrentando en demasía. ¿Por qué? Porque Dios en el pasado ha hecho milagros, los cuales nos ha mostrado que Él está con nosotros y que Él puede obrar otra vez más en nuestra vida a pesar de lo difícil que parezca lo que estamos viviendo. Entonces, en este sentido, el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿acaso no puede proveer Dios de la misma forma en que lo hizo la vez pasada? ¿Sabe? Muchas veces podemos enfrentar dificultades en nuestra vida, pero no podemos olvidar el control que el Señor tiene de nuestra vida. Y al mismo tiempo, tal como en otras ocasiones ya ha obrado a favor de nuestras vidas, esa relación de confianza, esa relación de fe en el Señor, en lo que Él hizo, lo puede volver a hacer. Tenemos el testimonio de cómo en otras ocasiones Él se ha glorificado a favor de nosotros, fortaleciendo nuestra fe. O sea, Dios una y otra vez ha hecho milagros en nuestra vida. Y no porque no lo esté haciendo ahora, en este preciso momento, voy a dudar de su capacidad para hacer milagros o voy a dudar de su poder. Sería totalmente ilógico. Entonces yo debo aferrarme a la fe y debo confiar plenamente en la experiencia y también, por supuesto, en el testimonio que tengo en Cristo de que Él puede obrar hoy en mi vida porque ya lo hizo en el pasado, porque ya lo hizo en mi vida. Entonces, eso es lo que Jesús les estaba tratando de decir también. Luego pasamos y avanzamos en esto. Vamos al versículo 13. Nos saltamos inmediatamente al otro pasaje donde habla de la confesión de Pedro. Jesús pidió de alguna manera una confesión con respecto a sí mismo. Y en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la primera pregunta que le hace de 2. Jesús sabía que su momento de morir se acercaba. Por lo tanto, Él hace esta pregunta ya que estaba en el último año de su ministerio. Y en ese último año, el Señor Jesús constantemente buscó lugares lejos de las multitudes, tratando de estar a solas, tratando de tener más tiempo con Dios. Estar a solas también con sus discípulos para ministrarles, para enseñarles, ya que estos dependían totalmente de Él. Y ellos serían los que iban a continuar con la obra evangelizadora que Él había iniciado. Entonces era de suma importancia estar a solas con sus discípulos para guiarlos de la mejor manera y de la mejor forma. Pero antes de comenzar el viaje, había 2 cosas que sus discípulos tenían que entender claramente, que tenían que comprender totalmente. Primero, ¿quién era Él? Por eso va esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién era Él? Y segundo, ¿qué es lo que iba a hacer Él? Entonces, es importante conocer estos 2 puntos. Estas son las 2 realidades sobre las que debemos tener una idea clara para ser realmente verdaderos cristianos. Si nosotros no sabemos quién es Él y no sabemos tampoco qué va a hacer, entonces difícilmente podremos ser cristianos. Tenemos que saber quién es Él y debemos conocer lo que Él hizo primeramente y lo que Él hará. Tenemos que apropiarnos de esas verdades para ser salvos por la fe. Observemos la primera pregunta que el Señor hace. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que le hace a los discípulos. Esta es una pregunta que no sé cómo enfocarlo. Aún está formulándose, hasta este tiempo se está formulando.
Si bien es cierto, usted dice, bueno, fue hecha para los discípulos del Señor Jesús y ellos eran los que tenían que responder. Pero esta pregunta sigue resonando en estos días. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces es una pregunta que está en el ambiente, que está siendo respondida hasta nuestro tiempo. En este pasaje, hermano querido, podemos oír el punto de vista de las multitudes que siguieron al Maestro, que siguieron al Señor, porque lo que hicieron los discípulos fue recopilar lo que la gente decía de Él. Creo que si usted y yo formulásemos esta pregunta en cualquier esquina de nuestra ciudad o en la misma iglesia, obtendríamos respuestas similares, porque las personas todavía continúan confundidas acerca de Jesús. Todavía no saben quién es Él. Veamos, sigamos en esto, versículo 14. Ellos dijeron, respondiendo a la pregunta del Señor Jesús, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Aquí es donde entendamos esto. Algunos pensaron que Jesús era Juan el Bautista, que había sido un gran hombre y la gente así lo reconocía. En nuestro tiempo, mucha gente piensa que Jesús fue un gran maestro. En aquel tiempo también hubo quienes dijeron que Jesús era Elías, el profeta, que había sido ciertamente un gran personaje. Igualmente hay muchas personas en la actualidad que no ponen en duda la grandeza de Jesús, que ellos saben que Jesús es grande, pero entendamos, solo muchos le consideran una buena persona. Otros pensaron que Jesús era Jeremías, el profeta que lloraba, y la gente había visto llorar a Jesús, entonces muchos dijeron que era Jeremías. Así que aquellas multitudes le reconocieron el mérito de ser un gran profeta. Así era como ellos lo oyeron y recopilaron toda esa información y le respondieron al Señor Jesús. Como puede verse, entonces había una gran variedad de puntos de vista de la gente. La gente veía a Jesús de mil maneras. Ahora, en este sentido debemos entender también que eran opiniones que la gente corriente de aquella época tenía. Pero luego el Señor se dirigió a los suyos, a sus discípulos. Y en el versículo 15 y 16 del capítulo 16, Mateo 16, 15 y 16, Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces había llegado el día en que los discípulos tenían que tomar una decisión de hacer una confesión. Evidentemente Simón Pedro fue el portavoz del grupo de todos los discípulos y dijo, tú eres el Cristo. Eso significa el Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús era el cumplimiento de aquellas profecías. Por lo tanto, los discípulos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. También le llamó Pedro el Hijo del Dios viviente. O sea, hasta ese momento, esta fue la mejor confesión y el más alto tributo que se le pudo dar a Jesús. El hombre necesita, y yo quiero que entienda esto, mi hermano querido, el hombre necesita conocer a Jesús como el Mesías. Necesita conocer a Jesús como el Cristo que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero por otro lado, también es importante reconocer que Él es el único y verdadero Dios al cual debemos rendir nuestra vida, al cual debemos servir. Ahora, si el hombre, y lo pongo de esta manera, si el hombre no reconoce esto, jamás el hombre será salvo. Jamás el hombre será perdonado de sus pecados. Pero aquel día Pedro lo había comprendido y por ello dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que viene a morir por nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados.
En Mateo 16, versículo 17, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miremos esto. Después de que Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo lo llama bienaventurado. Porque lo que él dijo no fue el resultado de un raciocinio humano, no fue la capacidad humana, sino de una revelación de Dios. Debemos entender algo: las verdades espirituales solo pueden ser entendidas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice que la mente carnal es incapaz de entender las cosas espirituales. Si vemos 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ningún ser humano, y eso hay que entenderlo, ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús Señor, sino solo por medio del Espíritu Santo. En los tiempos de hoy podemos conocer a Jesús exactamente de esa manera. No podemos llamar a Jesús Señor de nuestra vida, sino es solo a través del Espíritu Santo de Dios, entendiendo quién es Dios. El versículo 18, Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí quiero detenerme un momento para explicar algo importante, ¿no? Vamos a examinar cuidadosamente este versículo, creo que es muy importante hacerlo. La pregunta sería: ¿sobre qué roca edificó Jesús la iglesia? Esa es la pregunta. Esta declaración que Jesús hace ha traído bastantes problemas de interpretación. No lo que Jesús dijo, sino la interpretación que muchos hacen de lo que Jesús dijo. Por ejemplo, la Iglesia Católica afirma que bajo estas palabras que Jesús dijo, dejaba a Pedro como el fundamento de la iglesia, y de allí hasta la fecha, por supuesto, hay una larga línea de sucesión de papas bajo cuya autoridad se sujeta toda su iglesia. Ese es el pensamiento o la interpretación de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta interpretación no es aceptada por la Iglesia Evangélica, en primer punto, ¿no? Ya que si esto fuera así, la iglesia tendría un fundamento débil, porque estaría sujeta a un hombre débil. Entendamos esto. Pero si Pedro no es la roca, entonces ¿sobre cuál roca o sobre la iglesia, sobre qué está edificada? Entonces nos hacemos esa pregunta: ¿cuál es entonces la roca a la cual Cristo se refería? La roca a la cual la iglesia está edificada es la misma declaración de Pedro, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el fundamento de la iglesia cristiana, y bajo este fundamento los apóstoles y profetas fundaron la iglesia. Veamos una cita, Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando nosotros examinamos esto y vamos al griego original, dice: tú eres Petros, un pequeño trozo de roca, o como la interpretación también de muchos es piedra. Y sobre esta Petra, Petros es Pedro, Petros, y Petra
roca firme y sólida, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, tenemos la explicación misma de Simón Pedro al respecto, cuando dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En Isaías capítulo 28 versículo 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. O sea, reafirmamos entonces con estos versículos y muchos otros más que la iglesia está edificada solo o sobre Cristo. Él es el fundamento. Entonces tenemos que tener cuidado en la interpretación de la Escritura. Como dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, con eso, hermanos queridos, entendemos perfectamente que sobre quién está edificada la iglesia, que es sobre Cristo. La iglesia aún era una realidad futura cuando Jesús hizo esta declaración. Todavía no estaba creada, no estaba formada. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento y no empezó a existir hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. O sea, tuvieron que pasar todas esas cosas: Antiguo Testamento, la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión de Cristo al cielo y la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, allí comenzó la iglesia. O sea, no podía haber iglesia hasta que esos acontecimientos hubiesen tenido lugar. Es aquí entonces donde la palabra iglesia aparece por primera vez en la Biblia y es usada, por supuesto, por Jesús para referirse a la congregación de todos los santos. De hecho, en griego la palabra iglesia se traduce como eclesia o eclesía, con un acento en la i, eclesía. Y se refiere no a un edificio, sino a la congregación o asamblea de personas. Por ello, la iglesia del Señor no es un templo o no es un edificio, sino todos los creyentes que estamos unidos por una fe y somos el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, a esta iglesia, tal como Cristo dijo, las puertas del infierno no pueden hacerle daño. La palabra utilizada para infierno es el Hades, que se refiere al mundo invisible y significa la muerte. Entonces las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Si seguimos estudiando y seguimos viendo, vamos al versículo 16, Mateo 16, 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Fueron entregadas solamente a Simón Pedro? Es una buena pregunta para hacer, ¿no? ¿Fueron entregadas solamente a Simón Pedro? No. Jesús la entrega a aquellos que hacen la misma confesión que Pedro hizo. Aquellos que conocen a Cristo como Salvador, como Señor de sus vidas. Recuerden lo que dijimos anteriormente: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revelar a Cristo a su vida y él va a entender quién es Jesús y lo que él ha hecho. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tienes las llaves al igual que cualquier otra persona que las tenga, por decirlo así. Las llaves eran un distintivo de autoridad del oficio de los escribas, en este caso, que interpretaban las escrituras al pueblo, y podemos verlo
actuando por supuesto en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 2 al 8, por allí más o menos se ve eso. Entonces vemos que la Escritura nos va marcando la dirección que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Luego de ahí, el último pasaje que tenemos para analizar es cuando Jesús anuncia su muerte. Comienza ahí en el versículo 21, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya anteriormente Jesús había estado a solas con sus discípulos, donde había hecho presentar o se había hecho presentar como el Cristo, el Hijo del Dios o el Hijo de Dios a través de la declaración de Pedro. Pero ahora era necesario que sus discípulos comprendieran cuál era la misión de este Mesías, la misión que él tenía. Y por ello él, por supuesto, les dice. Entonces Jesús comenzó a explicarles, a hablarles a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y también de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él les comenzó a explicar todo aquello para que ellos primeramente lo entendieran. Esta es la primera declaración que Jesús hace en cuanto a su misión en esta tierra: morir y resucitar, la cual era muy importante que sus discípulos comprendieran, porque no se tenía una clara comprensión de la misión del Mesías en esta tierra. Recordemos también que Judas tenía un pensamiento totalmente diferente por haber sido celote de la religión de los celotes o de los celotes. En realidad él pensaba que el Mesías venía a eliminar a los romanos, y esa era la forma que prácticamente ellos tenían claro. Ahora, los judíos no comprendían claramente la misión del Mesías, ya que ellos creían que al venir traería la paz a todo Israel, liberándolos de la opresión del enemigo, y en este caso Roma. Y por esto ellos a lo mejor esperaban que el Mesías viniera, no sé cómo llamarle, usara una espada y dirigiera una batalla contra los romanos, tal como David lo había hecho en el pasado contra los filisteos, y los dirigiera en la batalla como un David. Entonces ahí vemos que no entendían. Ellos no esperaban un Mesías como Jesús, que hablaba de amor, que hablaba de perdón e incluso de perdón de pecados. Ahora, gracias a Dios y al Espíritu Santo, hoy nosotros como cristianos entendemos esto y sabemos que el Señor Jesús tendrá dos venidas. Y eso lo sabemos perfectamente. La primera es cuando vino como siervo a morir por nuestros pecados, para redimir a todo aquel que crea en Él. Y así se cumplen todas las profecías tocante al Mesías. Y eso es una realidad, ese Mesías sufriente. Pero también sabemos que habrá una segunda venida, donde vendrá a conquistar, vendrá a destruir a todos sus enemigos y a establecer su reino de 1000 años, cumpliéndose por supuesto en ese momento todas las profecías que nos hablan acerca del Mesías conquistador. A partir de ese momento, Jesús comenzó a decir que a él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, lo cual por supuesto determina lo principal de su ministerio. Aquí está la misión principal de Jesús: morir para resucitar al tercer día, y constituye por supuesto el fundamento de toda nuestra fe. Sin esa muerte y resurrección no habría evangelio, no habría nada para nosotros. Porque la muerte de Jesús es la expiación, es el perdón de nuestros pecados. La resurrección es la promesa de vida eterna. Por lo tanto, si eso no hubiera sucedido, nosotros no tendríamos ninguna opción de salvación. Ahora, en Mateo 16, versículos 22
y 23, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que Pedro estaba diciendo era: eres el Mesías, no puedes ir a la cruz. Era evidente que la cruz no estaba en el pensamiento de los apóstoles. Y aquí vemos una transformación de Pedro. Es increíble la transformación que Pedro tuvo. Primero, recordemos, pudo decir por el Espíritu de Dios que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, al momento siguiente, permitió que Satanás lo engañase. Aunque tal vez las intenciones eran buenas, ¿no? Y quizás totalmente desprendidas de su corazón, que amaba a su Señor y no quería que nadie lo lastimara. Sus intenciones lamentablemente no estaban en armonía con la voluntad de Dios, y por ello el Señor Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás. La reprensión de Jesús es fuerte, pero a mí me parece que lo hace con respecto más al espíritu maligno que estaba influenciando a Pedro a decir estas palabras que al mismo Pedro. Por otro lado, eso no significa que Pedro estaba poseído, ya que él estaba protegido, recuerde usted, por la presencia de Dios. Sin embargo, el enemigo es astuto. El enemigo siempre está influenciando con ideas, con pensamientos, con tentaciones la vida de cada creyente. Y así había hecho también con Pedro, para lograr a toda costa que Jesús se desviara de su camino. Permíteme cerrar este mensaje, si puedo hacerlo. En Mateo 16, 24 al 28, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí encontramos una de las grandes demandas del Evangelio. Para convertirse en un verdadero discípulo de Jesús, debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Algo que no muchos están dispuestos a hacer, ya que esto implica negar los deseos de la carne. Y eso es el problema más grande que podemos tener. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 y 17, y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Jesús dice que cada día debemos tomar nuestra cruz. La vida cristiana, hermano querido, requiere de esfuerzos, de negaciones. Y muchas veces tendremos que renunciar a nuestra comodidad o incluso a nuestros sueños si son contrarios a la voluntad de Dios. A veces tendremos que perseverar en la enfermedad y en la escasez, en medio de la dura adversidad, y a veces enfrentar el martirio. Entonces, aquel que renuncie al pecado y a los ofrecimientos de este mundo, muchas veces va a tener que entregarse a la persecución e incluso pierda su vida por causa del testimonio de Cristo. Entonces, aquí es donde debemos entender esta realidad. De esta forma, todo aquel que cuando hablo de día en el desierto, cuando Cristo habla de perder la vida, habla entonces que la va a ganar para el reino de los cielos. Cuando nosotros perdemos la vida por la causa de Cristo, lo ganaremos todo. Muchas personas no siguen a Cristo porque piensan en todo lo que dejarán en el mundo,
en todo lo que tienen que renunciar o en todo lo que tienen que abandonar. Piensan en las pruebas y también las persecuciones que vendrán si sirven al Señor, o incluso perder la vida. Pero lo cierto es que con la actitud que ellos toman de no seguir al Señor, perderán no solo su vida, sino la eternidad, y serán condenados en un infierno real. Al final, todos los apóstoles, recordemos, murieron anhelando la segunda venida del Señor. De igual forma, nosotros debemos vivir santa y piadosamente anhelando el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Él viene pronto. Estamos a las puertas de que Él venga por nosotros, y lo que podemos hacer hoy más que nunca es simplemente seguirle cada día, tomar nuestra cruz y seguirle, y vivir para Él de la forma en que Él desea que nosotros vivamos. Ahora nos resta simplemente hacer su voluntad, vivir de acuerdo al propósito del Señor. Le invito a que se ponga de pie para que oremos al Señor por esta palabra. Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos ante su presencia, dándole gracias por este tiempo que usted nos ha permitido, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Gracias porque usted nos habla y nos ministra y nos guía, nos enseña. Gracias, Señor, porque siempre su palabra trae bendición a nuestro corazón y vida. En esta hora y momento, Señor, le pedimos y le rogamos que cada uno de sus hijos y de sus hijas que ha oído esta palabra pueda, Señor, aplicarla a su vida. Sé que no hemos profundizado tanto en algunos puntos de este capítulo. Hay cosas maravillosas allí, pero el tiempo no nos daría, y tratamos, Señor, de mostrar lo más importante. Y creo con todo mi corazón que en esta noche su palabra, Señor, ha calado hondo en el corazón de sus hijos. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por su bendición y su presencia. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.